Este año 2025 se están cumpliendo 50 años del título de la Copa América de nuestra selección peruana de fútbol. Un proceso que se inicia en junio del año 1975 y termina el 28 de octubre de 1975, que se le gana a Colombia con gol de Hugo El Cholo Sotil. En este proceso no hubo una selección definida, por cuanto, a diferencia de ahora, no era en una sede única, sino que se jugaban partidos ida y vuelta de acuerdo a los grupos y semifinales. Por eso pasaron muchos jugadores, cerca de 40 jugadores. Sin embargo, se quedaron sin alinear esta selección algunos cracks importantes que todavía estaban en edad como para poder jugar. De eso se trata en este video, de enumerar 5 cracks peruanos que estaban en edad y pudieron haber jugado. Sin embargo, Marcos Calderón, el técnico de ese momento, evidentemente por la crisis que había en el fútbol, consideró básicamente a jugadores del torneo local y algunos pocos jugadores que alineaban en el extranjero, como Teófilo Cubillas, Percy Rojas y el buen Hugo El Cholo Sotil en el último partido. En este video vamos a enumerar a 5 cracks que se perdieron de jugar esta Copa América donde Perú fue campeón. Tal vez hay algunos más, pero vamos a enumerar solamente a 5. El primero es Roberto Chale, quien en el inicio del proceso contaba con 28 años y jugaba en el Sport Boys. Él estuvo, sí, en la primera convocatoria de Marcos Calderón para jugar ante el resto de América. Un martes 10 de junio que le arranca de titular, pero es cambiado por Perito Ruiz. Fue la única vez que lo llama Marcos Calderón en ese proceso y es la última vez también que viste la blanquirroja. ¿Qué pasó? Bueno, él se lesiona, se aleja de la selección y luego también está en una época de inactividad en el Sport Boys porque no le pagaban. Eso fue contraproducente y determinó que Marcos Calderón ya no lo convocara a la selección para los partidos oficiales y partidos de preparación antes del inicio de la Copa América. El segundo es Héctor Bailetti, quien contaba con 27 años en el inicio del proceso de esa Copa América 1975. Ese año había llegado al Boca Juniors de Argentina y estaba en la mira de Marcos Calderón para que sea uno de los delanteros de la blanquirroja. Por eso que lo convoca para el primer partido ante Chile en julio de 1975. Sin embargo, no pudo venir. Se argumentó que era por falta de cupos y también estaba un poco sentido. Luego él, por esos días, él se va al Atlante de México y eso determinó también que no pudiera llegar a tiempo. Luego es convocado para el partido ante Bolivia acá en Lima, entrena con la selección, sin embargo tuvo una pequeña lesión que se agrava de un partido que le había tenido con Boca Juniors hasta en Colón. Por eso que él ya no pudo ser convocado más y no pudo llegar a jugar un partido de preparación y tampoco un partido oficial. Bailetti pudo haber sido el jugador que iba a reemplazar a Percy Rojas ante Brasil, pero Marcos Calderón consideró que como él estaba allá en México, mejor era llamar a loco Enrique Casareto. El tercer jugador que pudo haber llegado por edad a esta Copa América es el cabezón Ramón Mifflin, que en ese proceso tenía 27 años. Él estaba jugando en el Santos de Brasil, pero ese año también se pasa a jugar al Cosmos de Nueva York al lado de Pelé. La verdad es que Marcos Calderón nunca lo tuvo en cuenta porque tenía poca información de cómo se encontraba él actuando en Brasil y luego en los Estados Unidos. Él prefirió alinear a los jugadores del campeonato local y además porque por ese tiempo la selección era manejada por la Asociación de Fútbol Profesional y no por la Federación Peruana de Fútbol. Con esto quiero decir que lo que no había era dinero,
para costear los pasajes, para costear las estadías, y era la federación que no apoyó por ese tiempo a la selección dirigida por Marcos Calderón. El cuarto jugador que pudo haber llegado por edad y por buen rendimiento eh, fue Juan José Muñante, que en el inicio del proceso tenía 26 años y se encontraba jugando en el Atlético Español en el inicio de ese 1975 y luego pasa a los Pumas por sus grandes actuaciones en la Liga Española. Es uno de los jugadores destacados por ese tiempo en el fútbol mexicano. Sin embargo, Marcos Calderón no lo tuvo en mente. Eh, Él consideró que con los delanteros que tenían podían iniciar ese proceso y acabarlo de la mejor forma. Como les digo, él en el inicio del proceso de los jugadores extranjeros solamente pensó fundamentalmente en Sotil y Cubillas. Y bueno, y también Percy el Trucha Rojas, quien se encontraba destacando en el Independiente. Juan José Muñantes estaba en México, sin embargo Marcos Calderón no tenía tanta información de él y prefirió jugar con los elementos del torneo local. El quinto crack del fútbol peruano que no estuvo en ese proceso de la Copa América 1975 y que pudo llegar por edad y porque se encontraba en el extranjero era Julio Bailón, quien tenía 27 años en el inicio de ese proceso de la Copa América. Estaba actuando en el Fortuna Colonia de Alemania. Fue el primer peruano que actuó en la Bundesliga. Sin embargo, Marcos Calderón nunca lo llamó, nunca lo consideró, tal vez porque en el proceso anterior de 1973 para las eliminatorias Roberto Escarone tampoco lo consideró. Además, Marcos Calderón desde el inicio siempre pensó en Cubillas, en Sotil, en Percy Rojas, pero nunca mencionó a Julio Bailón, tal vez porque además no tenía mucho conocimiento e información de cómo se encontraba futbolísticamente en el país europeo. Así es, amigos, estos son los 5 cracks del fútbol peruano que no pudieron estar en el proceso de la Copa América 1975 y en consecuencia ser campeones ese año al mando de Marcos Calderón. Y es que, como podemos comprobar, de acuerdo al plantel, en el fútbol peruano en la década del 70 había tantos, pero tantos cracks que la selección podía darse el lujo de no contar con estos jugadores que hemos mencionado. En la actualidad eso sería imposible. En la actualidad que carecemos de grandes futbolistas, cualquier jugador que estuviera militando en el extranjero, como Bailón, Ramón Mifflin, el mismo Juan José Muñante y Bailetti, además de Roberto Chale acá, tendría que haber sido convocado sí o sí, porque no llegaban ni a los 30 años. Bueno, pero en ese proceso contamos con grandes jugadores y nos pudimos dar ese lujo y al final ser campeones por segunda vez y última vez, por cierto.